For the first time, cartel kingpin El Mencho tonight is a $15 million man. That is the U.S. government reward just increased and placed on the head of Ruben Oseguera Cervantes, alias El Mencho. He's a very powerful trafficker in Mexico, and he has cells all over the world. En 2010, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido popularmente como El Mencho, se convirtió en el líder del mortal cartel CJNG después de una batalla interna en el cartel del Milenio. Sin que nadie lo supiera, este sería el comienzo de un reinado aterrador que lo convertiría en un narcotraficante buscado por el FBI. Estos son los narcotraficantes más buscados que incluso aterrorizan al FBI. Ryan Wedding was an elite athlete and one of the few representing Canada in the Winter Olympics. You fast forward to today, now Ryan Wedding is on the FBI's 10 most wanted list. American investigators say Ryan Wedding has escaped justice for far too long, and now they are offering a $10 million reward to secure his capture. En febrero de 2002, Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City. Nadie imaginaba que este exitoso olímpico pronto se convertiría en un temido narcotraficante buscado por el FBI. Nacido el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Canadá, Ryan James Wedding creció en una familia con profundos lazos con los deportes de invierno. Aprendió a hacer snowboard en Mount Baldy, un centro de esquí propiedad de sus abuelos, y rápidamente demostró talento. A los 12 años ya había comenzado a competir, llegando a ganar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de 1999 y una de plata en 2001. Sus habilidades también le valieron un lugar en el equipo de Canadá para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah, donde compitió en el slalom gigante paralelo masculino y se ubicó en el puesto 24. Aunque no ganó medalla en los Juegos Olímpicos, el evento marcó el punto máximo de su carrera en el snowboard. Después de los Juegos, Wedding se inscribió en la Universidad Simon Fraser. Sin embargo, su camino pronto tomó un giro drástico cuando abandonó la escuela y comenzó a traficar marihuana. Esto marcó el inicio de su carrera criminal. Con el tiempo, Wedding expandió su operación, formando lazos con traficantes de cocaína iraníes y rusos. Luego, en 2006, su nombre apareció en una orden de registro relacionada con una operación de cultivo de marihuana, aunque no se presentaron cargos en ese momento. La situación se agravó en 2008 cuando intentó comprar cocaína a un agente encubierto del gobierno de Estados Unidos. Wedding fue arrestado, condenado en 2010 y sentenciado a 4 años de prisión. Sin embargo, esa condena fue solo un punto clave en su descenso hacia el crimen organizado. Después de cumplir su condena, las operaciones de Wedding se volvieron significativamente más sofisticadas y peligrosas. El 17 de octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de liderar una organización criminal transnacional multimillonaria involucrada en el tráfico de cocaína y asesinato. Según las acusaciones federales, Wedding supuestamente dirigía una red que contrabandeaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Canadá y Estados Unidos. La escala y coordinación de la operación elevaron su estatus dentro del mundo criminal y se hizo conocido por varios alias, incluidos El Jefe, Giant y Public Enemy. Los presuntos crímenes de Wedding iban más allá del tráfico de drogas, ya que los fiscales afirman que orquestó múltiples asesinatos vinculados a su empresa criminal. El 20 de noviembre de 2023, 2 ciudadanos canadienses, Jagtar Sidhu y su esposa Harbhajan Sidhu, fueron asesinados en Ontario como represalia por un envío de drogas desaparecido. Un tercer miembro de la familia Sidhu sobrevivió al ataque pero sufrió heridas graves. El 18 de mayo de 2024, otro hombre, Mohamed Safar, fue asesinado en un incidente separado, supuestamente vinculado a deudas por drogas. Las autoridades creen que Wedding ordenó estos asesinatos con la ayuda de Andrew Clark, un asociado canadiense y presunto segundo al mando del anillo de tráfico. Clark fue posteriormente acusado del asesinato de Randy Fader en abril de 2024 en Ontario. Los asesinatos formaban parte de una estrategia más amplia para eliminar amenazas y mantener el control dentro de la organización. En junio de 2024, un gran jurado federal en Los Ángeles acusó a Wedding y Clark de operar una empresa criminal continua,
asesinato, intento de asesinato y conspiración para distribuir y exportar cocaína. La acusación detallaba cómo la organización transportaba cocaína desde México hacia casas de seguridad en Los Ángeles antes de moverla a Canadá mediante camiones operados por mensajeros. Otros 2 canadienses, Hardeep Rate y Gurpreet Singh, supuestamente supervisaban el lado canadiense de la red de transporte. Estos acontecimientos llevaron a que Wedding fuera nombrado como el líder de una de las organizaciones de tráfico de drogas más peligrosas actualmente bajo investigación. El 6 de marzo de 2025, el FBI agregó a Ryan Wedding a su lista de los 10 fugitivos más buscados, reemplazando a Alexis Flores. Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, Akil Davis, director asistente a cargo de la oficina local del FBI, enfatizó la amenaza que Wedding representaba para la seguridad pública. Su inclusión en la lista marcó la entrada número 535 desde que se creó en 1950. Davis describió a Wedding como un hombre que había pasado de competir en eventos olímpicos de snowboard a liderar una red global de tráfico de cocaína y ordenar asesinatos selectivos para mantener el poder. Para ayudar en la búsqueda, el FBI anunció una recompensa de hasta $50,000 por información que llevara a su captura. Esto fue seguido por un anuncio mucho mayor del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bajo el programa de recompensas por narcóticos, el secretario de Estado Marco Rubio autorizó una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera al arresto o condena de Wedding. Esta cantidad sin precedentes muestra la gravedad de los cargos y la magnitud de su presunta empresa criminal. Aunque se cree que Wedding actualmente se esconde en México, las autoridades no han descartado su presencia en otros países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Honduras, Guatemala o Costa Rica. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también han instado al público a contactar al FBI a través de aplicaciones de mensajería encriptadas o por los canales oficiales si tienen información sobre su paradero. Su rostro y sus datos están siendo difundidos ampliamente en plataformas del FBI y en carteles digitales en áreas de alto tráfico para aumentar las posibilidades de su captura. Si es declarado culpable, Wedding enfrenta cadena perpetua en una prisión federal por liderar una empresa criminal continua. Los cargos de asesinato e intento de asesinato conllevan penas mínimas de 20 años cada uno, mientras que los delitos de tráfico de drogas implican penas mínimas de 10 a 15 años. A pesar de sus prometedores comienzos como atleta olímpico, Ryan Wedding ahora está acusado de liderar una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas que operan en la actualidad. El FBI, en colaboración con las fuerzas del orden de Estados Unidos, Canadá y México, continúa su investigación y exhorta a la cooperación global para llevarlo ante la justicia. René Arzate García, conocido por alias como La Rana, nació y creció en México junto a su hermano, Alfonso Arzate García. Aunque se sabe poco públicamente sobre su infancia, ambos hermanos eventualmente pasaron de ser desconocidos a convertirse en figuras de alto rango dentro del poderoso cartel de Sinaloa. Antes de su ascenso criminal, los hermanos Arzate García no eran ampliamente conocidos fuera de sus comunidades. Cuando se adentraron en el crimen organizado, sus nombres se volvieron temidos en todo el norte de México y Estados Unidos. Su camino hacia el crimen siguió el patrón establecido de expansión de los carteles en las ciudades fronterizas. Tijuana, un corredor estratégico para el contrabando, se convirtió en su bastión. Los hermanos establecieron gradualmente el control sobre las rutas de tráfico y las células operativas, ganando reputación por su violencia y lealtad al cartel de Sinaloa. Su lealtad estaba con la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes originales del cartel. Informes posteriores revelaron que René y Alfonso no solo eran operativos de confianza, sino también ahijados de Zambada, lo que consolidó sus posiciones dentro del círculo interno de liderazgo. Los hermanos Arzate García operaban como jefes de plaza en Tijuana y áreas circundantes, supervisando el transporte de grandes cantidades de narcóticos, incluidos fentanilo y marihuana, hacia Estados Unidos. René Arzate García supuestamente coordinaba acciones de ejecución y secuestro para mantener el control y la disciplina del cartel. La violencia en torno a sus operaciones contribuyó al aumento de homicidios en Baja California, donde las guerras territoriales entre las facciones del Sinaloa y grupos rivales
incluido el cartel de Jalisco Nueva Generación, se intensificaron. La notoriedad de René Arzate García creció no solo por su tráfico de drogas, sino también por su papel en los conflictos internos del cartel. A finales de 2023, durante la escalada de violencia entre facciones rivales del Sinaloa conocidas como La Malliza y Los Chapitos, los hermanos Arzate García juraron lealtad oficialmente al bando de La Malliza, alineándose aún más con El Mayo Zambada. La alianza fue confirmada durante una violenta confrontación militar en Sinaloa, en la que el sicario del cartel, Edwin Antonio Rubio López, conocido como El Max, fue capturado. El incidente solidificó el compromiso de los hermanos con la facción de su padrino. Los hermanos son ahora conocidos por administrar uno de los 3 principales corredores de contrabando de fentanilo controlados por La Malliza. Estas rutas se extienden desde Tijuana hasta otras regiones clave como Nogales y Mexicali. La inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia de México confirmó que la ruta de los hermanos Arzate es un canal principal para la entrada de fentanilo a Estados Unidos. La ciudad portuaria de Manzanillo, crucial para recibir químicos de Asia, desempeña un papel central en la logística de estas operaciones de tráfico. El 25 de julio de 2014, un tribunal federal emitió una orden de arresto contra René Arzate García en el Tribunal de Distrito del Sur de California. Fue acusado de conspiración para importar marihuana a Estados Unidos. Los cargos surgieron de su participación en el envío de grandes cargamentos de droga a través de la frontera entre México y Estados Unidos, donde sus operaciones representaban una amenaza directa para las comunidades estadounidenses. Su hermano, Alfonso, fue acusado por separado por delitos similares el mismo día. El FBI considera a René Arzate García un fugitivo altamente buscado y ha ofrecido una recompensa de hasta $20,000 por información que conduzca a su arresto. Actualmente se cree que se esconde en México. Permanece bajo acusación federal en San Diego y ha sido designado como un importante traficante de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, el cual está relacionado con miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos. En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentó la presión sobre los hermanos Arzate García al sancionarlos bajo la Orden Ejecutiva 1459. Estas sanciones apuntan a individuos que contribuyen a la expansión internacional de drogas ilícitas. Todas las propiedades e intereses de René Arzate García en Estados Unidos ahora están bloqueados. Las sanciones también prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses participar en transacciones con él o con entidades que controle. A pesar de ser fugitivos desde hace más de una década, René Arzate García y su hermano han logrado eludir la captura mientras continúan orquestando actividades del cartel. El Departamento del Tesoro enfatizó que siguen siendo jugadores clave en el comercio internacional de drogas y son directamente responsables del continuo flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Hasta 2025, el gobierno estadounidense continúa monitoreando de cerca sus movimientos, coordinando con unidades de inteligencia y agencias policiales mexicanas. A pesar de los esfuerzos que involucran a múltiples agencias federales y locales, incluido el DEA, el FBI y la OFAC, René Arzate García sigue prófugo. Now, with El Chapo doing life here at the Supermax prison in Colorado, they are in charge and in demand by American authorities. Jesus, known as Alfred Dio, is believed to be at the top of the heap. El 21 de junio de 2012, Jesús Alfredo Guzmán fue arrestado por controlar gran parte del comercio ilegal de drogas del cartel de Sinaloa entre México y Estados Unidos. Sorprendentemente, fue liberado y se volvió más peligroso que nunca. Nacido el 17 de mayo de 1986 en Zapopan, México, Jesús Alfredo Guzmán Salazar nació en una vida de poder y peligro. Como hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el otrora temido líder del cartel de Sinaloa, Jesús Alfredo creció rodeado por las operaciones de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. Junto a sus hermanos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, se hizo conocido como uno de Los Chapitos, los herederos de un imperio criminal profundamente arraigado en Sinaloa, México. Su exposición temprana al funcionamiento interno del cartel no fue por casualidad, sino por el adoctrinamiento directo de El Chapo y su asociado Ismael El Mayo Zambada, quienes les enseñaron la logística y el sigilo necesarios para dirigir una red ilícita de drogas. A mediados de la década de 2010,
Cuando los problemas legales de su padre crecieron y finalmente llevaron a su extradición a Estados Unidos en enero de 2017, los Chapitos comenzaron a asumir roles de liderazgo más grandes dentro del cartel de Sinaloa. Jesús Alfredo, en particular, se encargó del lado operativo, gestionando el movimiento de enormes cargamentos de drogas, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, a través de la frontera hacia Estados Unidos. También se involucró profundamente en el creciente comercio de fentanilo, importando precursores químicos desde China y produciendo el opioide sintético para su venta en ciudades estadounidenses. En los años posteriores a la extradición de El Chapo, surgieron tensiones dentro del cartel de Sinaloa. Los Chapitos chocaron con los leales a El Mayo y con su propio tío, Aureliano El Guano Guzmán, por el control de las rutas y operaciones. Estos conflictos de poder llevaron a incidentes violentos, incluido un tiroteo mortal fuera de Culiacán en junio de 2020, que dejó 16 personas muertas. Los Chapitos también habrían orquestado el asesinato de José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, un aliado cercano de El Mayo, después de que escapara de la libertad condicional en Estados Unidos. El 17 de octubre de 2019 trajo otro momento de infamia con la batalla de Culiacán. Las fuerzas mexicanas arrestaron al medio hermano de Jesús Alfredo, Ovidio. En respuesta, cientos de hombres armados leales a los Chapitos inundaron la ciudad, bloquearon caminos, incendiaron vehículos y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. El caos obligó al gobierno mexicano a liberar a Ovidio para evitar más derramamiento de sangre. Este episodio mostró el enorme poder que Jesús Alfredo y sus hermanos ejercían y su capacidad para movilizar fuerzas rápidamente para proteger a los suyos. El 6 de abril de 2023 marcó un paso significativo en los esfuerzos de Estados Unidos por llevar a Jesús Alfredo ante la justicia. Un tribunal federal en el Distrito Norte de Illinois emitió una orden de arresto acusándolo de conspiración para distribuir una sustancia controlada, operar una empresa criminal continua y lavado de dinero. Esa misma semana, dos grandes jurados en Illinois y Nueva York presentaron acusaciones contra él y sus hermanos. Los cargos incluían importación de fentanilo, tráfico de drogas, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y más violaciones de lavado de dinero. Curiosamente, fue arrestado por marinos mexicanos en junio de 2012, pero fue liberado en circunstancias desconocidas. La escala de las operaciones de Jesús Alfredo es inmensa. Las autoridades estadounidenses vinculan al cartel de Sinaloa, bajo su liderazgo, con el enorme flujo de fentanilo hacia el país. La red de los Chapitos se extiende a través de fronteras y continentes. Se les ha acusado de explotar centros de rehabilitación de drogas para reclutar traficantes y de usar canales internacionales para expandir su imperio, incluso llegando al mercado australiano. Para proteger su empresa, Jesús Alfredo y sus aliados no dudaron en usar la violencia. Los informes apuntan a sobornos, amenazas, asesinatos, secuestros y agresiones contra rivales, fuerzas del orden e incluso miembros de su propia organización. En un caso extremo en 2023, los Chapitos supuestamente impusieron una prohibición interna del fentanilo tras el arresto de Ovidio. Más de 50 personas fueron torturadas y asesinadas en Sinaloa por violar la nueva regla, dejando pastillas de fentanilo sobre sus cuerpos como advertencia. Los sicarios del cartel afirmaron que cualquiera que desobedeciera debía ser ejecutado. El 14 de abril de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera al arresto y condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar. La recompensa formaba parte de un esfuerzo más amplio contra las redes criminales transnacionales detrás del tráfico de fentanilo. El Departamento de Estado instó a cualquiera con información sobre su paradero a contactar a la DEA o visitar una embajada estadounidense. A pesar de la creciente presión internacional, Jesús Alfredo sigue siendo un fugitivo. Se cree que está fuertemente armado y es peligroso. Los Chapitos aún controlan áreas urbanas en Sinaloa, particularmente en Culiacán, aunque la facción de El Mayo mantiene influencia en las regiones rurales cercanas. Con Ovidio ahora extraditado y Joaquín recientemente arrestado tras supuestamente traicionar a El Mayo, las alianzas internas del cartel se están fracturando y los funcionarios estadounidenses temen que estas tensiones puedan provocar más violencia a menos que Jesús Alfredo sea arrestado. Sean Bhinder was not just any businessman. On the surface, he ran a trucking company in Canada, but beneath that legitimate front, he was actually one of the biggest drug smugglers in North America.
2014, Shehnaz Singh se unió a su padre en Ontario, Canadá, en el negocio de transporte de la familia. Singh aprovecharía esta oportunidad para establecer un notorio sindicato de tráfico de drogas. 1999, Shehnaz Singh tenía solo 6 años cuando sus padres, Harbhajan Singh y Gurpreet Kaur, dejaron su aldea de Mandiala en Punjab para ir a Canadá. Él, sin embargo, permaneció en India bajo el cuidado de familiares, estudiando en SL Bhawadab College antes de graduarse en Baring College en Batala. Como muchos de su aldea, Singh creció admirando las historias de éxito de los inmigrantes punjabíes en el extranjero y ansiaba reunirse con sus padres. Ese deseo se hizo realidad en 2014 cuando se mudó a Brampton, Ontario, y se unió al negocio de transporte de su padre. Inicialmente, Singh, conocido por el alias Sean Binder, tenía la intención de ayudar a hacer crecer la empresa legítima de camiones, pero con el tiempo se vio envuelto en las oportunidades ilícitas que venían con el negocio. La pobre seguridad fronteriza entre Estados Unidos y Canadá creó condiciones ideales para el contrabando. Como resultado, los camiones, disfrazados como transportistas de mercancías regulares, se convirtieron en transportistas clave de cocaína colombiana que entraba a Norteamérica. Con el contrabando de drogas por tierra, representando la mayoría de los narcóticos que ingresan a Estados Unidos, Singh vio una oportunidad para construir algo mucho más rentable que la logística de carga. No pasó mucho tiempo antes de que el negocio de la familia Singh se expandiera rápidamente, llegando a supervisar hasta 450 camiones que realizaban envíos semanales entre Colombia y Toronto, con paradas en estados de Estados Unidos como Indiana, Ohio, Michigan y Nueva York. La operación era enorme. De hecho, según un documento del FBI sobre el caso, el sindicato de Singh movía hasta 600 kilogramos de cocaína por semana. Esta red criminal generaba alrededor de $600,000 semanales, lo cual era una enorme cantidad que supera con creces las incautaciones anuales de India. En octubre de 2023, el FBI comenzó a monitorear de cerca las operaciones de Singh. El sindicato dependía en gran medida de ejecutores de confianza como Amrit Singh, Chima Singh y Gurlal Singh. Estos hombres distribuían cocaína a través de estados de Estados Unidos y operaban desde casas de seguridad ocultas, a veces incluso viviendas desocupadas en Indiana. Sin embargo, el imperio comenzó a desmoronarse en abril de 2024, cuando Gurlal Singh, junto con otros asociados llamados Romy, Savi y Franco, robaron un importante cargamento de aproximadamente 500 kilogramos de cocaína. La traición encendió las alarmas dentro del círculo íntimo de Singh. Él y sus ejecutores se movieron rápidamente para recuperar las drogas. El grupo planeó confrontar a los desertores en Nueva York, incluso posando con armas y la cocaína robada justo antes de llegar. Sin embargo, ese movimiento se volvió en su contra. El 26 de febrero de 2025, el FBI arrestó a 6 de los asociados de Singh y confiscó 391 kilogramos de metanfetamina, 109 kilogramos de cocaína y 4 armas de fuego de varios lugares de acopio. Pero justo antes de que el FBI pudiera localizarlo, Singh desapareció. El 2 de marzo de 2025, huyó en secreto a India, escondiéndose en Ludhiana, Punjab, mientras se hacía pasar por un visitante común bajo la protección de lazos familiares. Su desaparición asustó a las autoridades de Estados Unidos, y el FBI intensificó sus esfuerzos, especialmente después de confirmar que el padre de Singh ya estaba en una prisión estadounidense por delitos similares. El temor dentro de otros círculos policiales también era real, ya que la capacidad de Singh para mover grandes cantidades de narcóticos y sus conexiones con operativos armados lo convirtieron en uno de los capos de la droga más peligrosos en su radar. Mientras tanto, de regreso en Punjab, las agencias de inteligencia habían estado rastreando el auge de redes delictivas vinculadas al extranjero, cuando 5 tiradores conectados con el capo canadiense Amrit Pal Bhatt fueron arrestados en diciembre de 2024. El nombre de Singh apareció en el expediente del caso. El 10 de marzo de 2025, Singh fue interceptado por la policía de Punjab cuando se dirigía a Chandigarh llevando un arma de fuego sin licencia. Luego fue arrestado en una operación dirigida por oficiales de contrainteligencia, poniendo fin a su fuga de la ley. El interés del FBI en la captura de Singh fue inmediato. Con él finalmente bajo custodia, las agencias de Estados Unidos comenzaron a presionar por la extradición. La red de Singh no solo había traficado narcóticos, sino que también financió crímenes violentos, incluidos asesinatos selectivos en Punjab.
Su arresto se convirtió en una posible moneda de cambio en negociaciones diplomáticas entre India, Estados Unidos y Canadá, particularmente sobre el tema de criminales prófugos escondidos en el extranjero. Según funcionarios indios, el arresto de Singh podría ayudar a desmantelar redes similares y fortalecer la cooperación en los esfuerzos globales contra los narcóticos. Sin embargo, por ahora, no se sabe si Singh será extraditado a Estados Unidos por sus crímenes. 2005, Iván Guzmán Salazar fue arrestado en Palma por cargos de lavado de dinero. Aunque fue liberado tras una apelación exitosa, Salazar no tomó esto como una señal para dejar su vida delictiva, ya que pasó a convertirse en el sucesor de su padre, El Chapo. Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació el 15 de agosto de 1933 en Zapopan, Jalisco, México. Es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cartel de Sinaloa, y de Alejandrina Salazar Hernández. De niño, Iván creció rodeado de narcotraficantes y operaciones criminales que estaban estrechamente ligadas al creciente imperio del cartel de su padre. Al igual que su hermano Jesús Alfredo, los primeros años de Iván estuvieron marcados por la presencia de familiares ya involucrados en el crimen organizado, incluyendo vínculos con Héctor Luis Palma Salazar, un asociado de largo tiempo de El Chapo. Este entorno resultaría ser una base para su propia carrera criminal. Para cuando era adolescente, Iván ya había sido introducido en las operaciones del cartel de Sinaloa por su padre y el colíder de El Chapo, Ismael El Mayo Zambada García. Él, junto con su hermano Jesús Alfredo y sus medio hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, más tarde serían conocidos como Los Chapitos. Fueron entrenados y preparados para asumir funciones de liderazgo del cartel. El ascenso de Iván dentro de la organización se aceleró a medida que se ganó una reputación por manejar la logística, las operaciones de contrabando y hacer cumplir la disciplina mediante la violencia. En abril de 2004, Iván supuestamente estuvo involucrado en el asesinato de la estudiante canadiense Kristen Dale y su amigo mexicano César Pulido en Guadalajara. Aunque los cargos nunca se confirmaron, el incidente atrajo la atención de los medios. En febrero de 2005, la Policía Municipal de Zapopan arrestó a Iván después de observar actividad sospechosa vinculada a un hombre que fue arrojado de un automóvil. Sin embargo, fue liberado bajo fianza unos meses después, solo para ser nuevamente arrestado por agentes federales. Ese mismo año, fue nuevamente encarcelado en La Palma por cargos de lavado de dinero. En 2008, fue declarado culpable, pero apeló con éxito y fue liberado. 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Iván Archibaldo bajo la Kingpin Act, nombrándolo como un teniente clave en el cartel de Sinaloa. La designación congeló sus activos en Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él. El 25 de julio de 2014, un gran jurado en el Distrito Sur de California despresentó una acusación en su contra y emitió una orden de arresto. Fue acusado de conspiración para distribuir e importar grandes cantidades de narcóticos. El 15 de agosto de 2016 marcó otro capítulo dramático en su vida. Iván y su hermano Jesús Alfredo fueron secuestrados a plena luz del día por miembros del rival cartel de Jalisco Nueva Generación mientras cenaban en un restaurante en Puerto Vallarta. El incidente fue visto como un movimiento de poder por parte de sus enemigos, pero en el lapso de una semana, ambos hermanos fueron liberados ilesos, lo que señaló el poder y el alcance del cartel de Sinaloa. Además de esto, durante la infame batalla de Culiacán, funcionarios de Estados Unidos confirmaron más tarde que Iván desempeñó un papel clave en la organización y ejecución de la respuesta armada. Tras la condena de El Chapo en 2019 en Estados Unidos, Iván Archibaldo y sus hermanos llenaron rápidamente el vacío de poder. Según las autoridades estadounidenses, expandieron sus operaciones utilizando sofisticados laboratorios de fentanilo, transporte aéreo y marítimo, túneles de contrabando y funcionarios fronterizos sobornados. Sus operaciones contrabandeaban grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos y por todo el país. La violencia acompañó su control, con sicarios armados empleados para asegurar las rutas de la droga y eliminar a los rivales. El 4 de abril de 2023, un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación contra Iván Archibaldo por liderar una empresa criminal responsable del contrabando de fentanilo, coordinar su importación desde China y lavar las ganancias del tráfico de drogas. Un día después, se emitió una acusación sustitutiva en el Distrito Norte de Illinois. Los cargos incluyeron empresa criminal continua,
conspiración de importación de fentanilo, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración de lavado de dinero. Iván Archibaldo sigue prófugo, y las autoridades estadounidenses lo han catalogado como armado y peligroso. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su arresto y condena. Esto lo convierte en uno de los capos de la droga más buscados del mundo. A pesar de múltiples reportes de su captura en agosto de 2024 en las afueras de Culiacán, estos resultaron ser falsos. El 21 de febrero de 2025, Iván evitó ser capturado durante el operativo conjunto del Ejército y la policía en Culiacán. Según informes, el capo escapó de su casa en Tierra Blanca a través de un túnel, al igual que su padre, el Chapo. Aunque helicópteros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuaron sobrevolando el área en las horas posteriores al operativo, Iván nunca fue encontrado. Medios mexicanos confirmaron que Iván Archibaldo seguía prófugo, continuando dirigiendo operaciones del cartel. El Mencho tonight is a $15 million man. That is the U.S. government reward just increased and placed on the head of Ruben Oseguera Cervantes, alias El Mencho. He's a very powerful trafficker in Mexico, and he has cells all over the world. 1995, popularmente conocido como El Mencho, fue deportado a México después de cometer varios delitos en Estados Unidos. Aunque El Mencho se unió brevemente a la fuerza policial como una muestra de cambiar su vida, nadie imaginaba que pronto se convertiría en el líder de un poderoso cartel buscado por el FBI. Nacido el 17 de julio de 1966, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido por su alias El Mencho, creció en el pueblo rural de Culotitlán, ubicado en Aguililla, Michoacán, México. Fue criado en la pobreza y trabajó en campos de aguacate junto a sus 5 hermanos. También tuvo que abandonar la escuela primaria en 5º grado y comenzó a cuidar plantaciones de marihuana a los 14 años. Buscando mejores oportunidades, cruzó ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1980. Durante su tiempo en California, adoptó múltiples alias para evitar ser detectado y se vio envuelto en actividades criminales. 1986 marcó el primer arresto de El Mencho cuando fue detenido en San Francisco por posesión de propiedad robada y portar un arma cargada. A lo largo de finales de los años 80, El Mencho cruzó la frontera varias veces usando identidades falsas. Durante este periodo, las autoridades creen que comenzó a trabajar en la producción y el tráfico de metanfetaminas junto a su cuñado, Abigail González Valencia. 2 años después, fue arrestado nuevamente por tráfico de drogas y deportado a México. Sin que las autoridades lo supieran, esto era solo el comienzo, ya que regresó ilegalmente a Estados Unidos y continuó con sus actividades criminales. En 1992, fue arrestado durante una transacción de heroína y posteriormente sentenciado a 5 años de prisión. Se declaró culpable para proteger a su hermano de una cadena perpetua. Después de cumplir 3 años, fue deportado de nuevo a México. Una vez de regreso en México, El Mencho sirvió brevemente como oficial de policía en Jalisco. Pronto pasó al crimen organizado, uniéndose al cartel del Milenio y fortaleciendo sus lazos al casarse con Rosalinda González Valencia, hermana de un líder del cartel. Comenzó como sicario y ascendió rápidamente. En 2003, tras el arresto del líder del cartel, Armando Valencia Cornelio, y los ataques de bandas rivales, el cartel del Milenio se fracturó. El Mencho se mudó a Guadalajara y se asoció con Ignacio Nacho Coronel, del cartel de Sinaloa, para manejar operaciones de drogas. Después de los arrestos y muertes de varios líderes de carteles entre 2009 y 2010, El Mencho luchó por el liderazgo. Se formó una división dentro del cartel del Milenio, lo que llevó a un conflicto violento entre facciones. El Mencho lideró uno de estos grupos bajo el nombre Los Mata-Zetas, que más tarde evolucionó en el cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Su facción prevaleció y el CJNG se convirtió en una fuerza dominante en el narcotráfico en México. Como jefe del CJNG, El Mencho expandió el territorio del cartel, aumentó su influencia y creó poderosas redes financieras. Su grupo operaba en varios estados mexicanos, incluidos Jalisco, Colima y Guanajuato. Se enfocaron especialmente en el tráfico de metanfetamina y cocaína, tanto a nivel nacional como internacional. Para 2015, el CJNG había extendido sus operaciones a Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia
y África. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, estimó los activos totales del grupo en cerca de $50,000 millones, con una fortuna personal de El Mencho que superaba los 500 millones y posiblemente alcanzaba más de $1,000 millones. El Mencho se convirtió en una de las figuras más peligrosas y elusivas de México. Su estilo de liderazgo involucraba ataques brutales contra rivales y las fuerzas del orden. En 2012, las autoridades casi lo capturan tras un tiroteo en Jalisco, pero logró escapar. El CJNG respondió incendiando 37 vehículos para bloquear carreteras y dificultar la persecución. Continuó evadiendo a las autoridades a pesar de las operaciones coordinadas para atraparlo. En marzo de 2015, el CJNG emboscó a la Policía Federal en Ocotlán, matando a 5 oficiales y 3 civiles. Más tarde ese mes, otro tiroteo dejó 4 miembros del cartel muertos, incluido un asociado cercano. El 6 de abril de 2015, miembros del CJNG mataron a 15 policías en un ataque coordinado, el más mortal contra las fuerzas del orden en México desde 2010. En respuesta, el gobierno lanzó la Operación Jalisco el 1 de mayo de 2015. Durante la operación, un helicóptero del ejército mexicano fue derribado con un lanzacohetes, matando a 9 soldados. Ese día, el CJNG llevó a cabo ataques en 20 ciudades, incendiando vehículos, estaciones de gasolina y bancos para retrasar a las fuerzas del gobierno. A pesar de estos intentos agresivos por capturarlo, el Mencho siguió evadiendo la justicia. Se informa que usa regiones montañosas y terrenos rurales en Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit para permanecer oculto. Estas ubicaciones ofrecen protección natural y rutas de escape. La inteligencia sugiere que está rodeado de exmilitares y opera con 2 capas de seguridad. También se cree que vive modestamente para no llamar la atención. Aparte de esto, el Mencho es temido incluso entre los locales, ya que no tolera los insultos. Un caso así fue el del youtuber Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, quien fue asesinado a tiros dentro de un bar en Jalisco el 17 de diciembre de 2017. Días antes, Rosales había publicado un video viral en estado de ebriedad insultando a El Mencho. En el lapso de una semana, hombres armados desconocidos dispararon más de 15 balas contra su cuerpo. De hecho, debido a la gravedad de las heridas de bala, las autoridades mexicanas solo pudieron identificar a Lagunas por sus tatuajes. No se identificaron sospechosos ni ningún grupo se atribuyó la responsabilidad. En febrero de 2022, surgieron informes no confirmados que afirmaban que el Mencho había muerto por un paro respiratorio en un hospital privado. Sin embargo, en marzo de 2023, el agente de la DEA Kyle Mori negó públicamente esos rumores. Hasta el día de hoy, el Mencho sigue siendo el hombre más buscado de México y uno de los más perseguidos por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su captura. El gobierno mexicano también ha ofrecido su propia recompensa de $300 millones mexicanos, equivalente a $15 millones. El Mencho es buscado por tráfico de drogas, participación en crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego. Su cartel es responsable de cientos de actos de violencia, incluidos ataques contra fuerzas de seguridad, asesinatos políticos y una corrupción generalizada. A nivel internacional, el CJNG es uno de los principales proveedores de metanfetamina y cocaína, contribuyendo significativamente a la crisis de drogas en Estados Unidos y otros países. A pesar de numerosos intentos, las autoridades aún no han logrado capturarlo. Su habilidad para evitar ser atrapado solo ha aumentado su reputación. Mientras muchos de sus asociados han sido arrestados o asesinados, el Mencho sigue prófugo, protegido por un vasto imperio criminal y una red leal. La búsqueda de Nemesio o Ceguera Cervantes continúa, mientras las autoridades a ambos lados de la frontera mantienen una de las cacerías más intensas y costosas de la historia moderna.